Muy buenas noches a todos. Es un gusto saludarles. Muy bien, pues como ya les anunciaron, la reflexión de esta noche se titula La voz de la experiencia. Y acabamos de leer nuestra cita en Eclesiastés, el capítulo 12, versículo 1. Vamos a darle nuevamente lectura. Dice lo siguiente: acuérdate, es el consejo aquí de quién, ¿se acuerdan? ¿Quién escribió esto? Salomón. Dice: acuérdate de tu creador en los días de tu juventud, antes de que lleguen, dice, los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. ¿Cuáles son los días malos que menciona aquí Salomón? Y bueno, aquí como que aclara un poquito más porque enseguida dice, lleguen los años, es decir, que con la edad, sí, la vejez, los años, ya de pues la vejez, muchas veces puede llegar a pasar a las personas que al pensar en eh, en su vida, en su juventud, los años pasados, se den cuenta de que tal vez han desperdiciado su vida, que han cometido muchos errores, que quisieran cambiar que el pasado. Este, Incluso a veces, aunque seamos más jóvenes, cuando miramos al pasado, muchas veces queremos que cambiar algunas cosas, ¿sí o no? Y bueno, aquí el consejo de Salomón dice que para que eso no pase, de que estemos lamentándonos y quejándonos de lo que hemos vivido, podamos acordarnos, dice, tener en nuestra vida a quién, a Dios, ¿sí? Ese es el consejo de Salomón. Saben que cuando David estaba grande, ya casi a punto de morir, como de lo que estamos hablando ahorita, ¿no? Dice por ahí en Primera Reyes, capítulo 2, el versículo del 1 al 3. Vamos a darle lectura. Primera de Reyes, capítulo 2. Vamos allá a nuestra Biblia. Primera de Reyes, capítulo 2. Y vamos a darle lectura a los versículos este, del 1 al 3. Dice lo siguiente, voy a leerlo aquí y ustedes me siguen ahí con su vista. Dice, llegaron los días en que David había de morir. Estos son los días malos, ¿no? Que menciona aquí Salomón. Dice, y ordenó a Salomón su hijo diciendo, es decir, le llamó a Salomón, que iba a ser el sucesor por orden de Dios, y le da, le empieza a dar algunos consejos, ¿sí? Como cualquier padre lo haría, ¿no? En un momento así, a su hijo dice, yo sigo el camino de todos los de la tierra. Le dijo, suena medio raro, ¿no? Esto, pero lo que está diciendo aquí David es que ya está llegando su hora, ¿sí? Le dice de ir al sepulcro, ¿no? A donde vamos todos, dice. Y le dice, esfuérzate y sé hombre. El país estaba viviendo circunstancias difíciles porque uno de los hijos de David acaba de declarar la guerra prácticamente, ¿sí? A su padre y obviamente pues a Salomón también porque él era el sucesor. El otro también se quería proclamar rey, ¿se acuerdan? De Adonías. Pues el país estaba prácticamente en medio de una revuelta y le dice, esfuérzate y sé hombre, le dice a su hijo. Y el versículo 3 dice, guarda, esto es lo más importante, dice, los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando, dice, sus estatutos y mandamientos, sus decretos, sus testimonios, de la manera que esté escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y todo aquello que emprendas. Eh, pues es el mejor consejo, ¿no? Que pudo haber recibido Salomón. Y aquí lo que le dice David es que, pues, la clave del éxito, ¿sí?
es estar cerca de quién, de Dios. Tal vez ante el mundo o nuestra sociedad eso no cuenta, ¿no? O sea, nos pueden dar, ustedes pueden ver a lo mejor libros por ahí que dicen la clave del éxito o los 10 pasos para el éxito. Y creo que ninguno de esos libros incluye a quién, a Dios, ¿sí? Nos pueden dar ahí mil consejos, ¿no? Pero aquí David, en base a su experiencia, como dice el título de esta reflexión, con la voz de la experiencia, David le dice, no te alejes de quién, de Dios. Si quieres que te vaya bien en la vida, si quieres tener éxito, no te alejes de Dios. Así que ese es el consejo que le da David a su hijo. Y ahí un poquito más adelante, en el capítulo 3 de Primera de Reyes, hay algo interesante acerca de la vida de Salomón. El versículo 5 dice el relato, y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón, una noche en sueños. Y dice el texto que una noche tuvo un sueño y le habló, ¿sí? Le habló y le dice, ¿qué le dijo Dios? Pide, pide lo que quieras y yo te lo daré. Pide lo que quieras y yo te lo daré. No sé si alguna vez hemos deseado que Dios nos dijera eso, ¿no? Pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Eh, Muy probablemente hasta estemos pensando, ¿no? ¿Qué podría pedirle a Dios si me pide, o si me dice, perdón, que yo le pida lo que quiera, lo que quiera? A lo mejor podríamos estar pensando en una casa, un palacio, riquezas, un gran ejército. No sé qué pediríamos si estuviéramos ¿cómo decimos? En la posición en la que estaba Salomón. Contrario a todos los pronósticos, este hombre pide a Dios riqueza, perdón, lo que no le pide es todo esto que estábamos diciendo, ¿no? La riqueza, no le pide poder, no le pide, este, que, que sus enemigos se rindan ante él, ¿sí? O que el país pueda estar en paz. Lo único que Salomón le pide a Dios es la sabiduría, ¿sí? Y lo dice por ahí en el capítulo, vamos allá en el capítulo 3 de Primera de Reyes. Este, Miren lo que nos dice por ahí, Primera de Reyes capítulo 3 dice, dice así el texto, déjenme ver qué versículo es en el versículo, eh, dice, en el versículo 9, Salomón se siente algo falto de experiencia, ¿sí? Por su edad, no se siente capaz de poder gobernar al pueblo de Israel. Y dice, yo necesito, porque dice, este pueblo es complicado, es un pueblo muy grande, yo no tengo la capacidad de hacerlo, de llevar a cabo bien, ¿no? Este trabajo, esta gran responsabilidad. Dice el versículo 9, dice, yo lo que te pido es que me des un corazón, ¿qué dice ahí? Entendido, quiero sabiduría. La sabiduría que proviene de Dios, obviamente, dice, para juzgar a tu pueblo y discernir entre lo bueno y lo malo. Dice, porque ¿quién podrá gobernar este pueblo tan grande? ¿Se imaginan, si nuestros gobernantes le pidieran eso a Dios, qué diferencia, ¿no? Habría entre lo que conocemos o lo que tenemos, ¿no? Lo que sabemos de nuestros gobiernos a nivel mundial y lo que podría ser, ¿no? Eh, Dice el texto que esto le agradó a Dios. Dice, porque tú no me pediste lo que cualquiera hubiera pedido, lo que decíamos ahorita, ¿no? Este, Dice, y no nada más te voy a dar la sabiduría que estás pidiendo, también te voy a dar todo lo que no pediste. ¿Qué les parece?
Y bueno, este personaje, el rey Salomón, pues es conocido como el hombre más que sabio de la historia en nuestro mundo. Y su sabiduría, su inteligencia rápidamente se hizo famoso. Se hizo famoso, perdón. Entonces, su inteligencia, su sabiduría, por todos lados, ¿no? En los alrededores de Israel. Y bueno, este hombre que es considerado la persona más sabia, ¿sí?, que haya existido, tuvo una vida un poco, ¿cómo podríamos decir? Este, no lo que se esperaba, ¿sí? Porque si nosotros estamos considerando que era la persona más sabia, pues más o menos podemos imaginar lo que podía, venir, ¿no? En su vida, en su reinado. Y parece ser que fue todo lo contrario, ¿sí? ¿Qué fue lo que pasó en la vida de Salomón? Bueno, vamos a ver lo que nos dice por aquí en el libro Profetas y Reyes, en el capítulo 3. Miren lo que dice: mientras Salomón, dice, exaltó la ley del cielo, es decir, mientras siguió los consejos de su padre. ¿Se acuerdan lo que le encargó David? Dice, Dios estuvo con él y le dio sabiduría para gobernar a Israel con imparcialidad, misericordia. Al principio, aun cuando obtenía, dice, riquezas y honores mundanales, permaneció humilde. O sea, a pesar de todo lo que Dios le dio, que a lo mejor cualquiera de nosotros se hubiera vuelto loco, ¿no? Por tanta cosa, él dice que permaneció humilde y dice, grande fue el alcance de su influencia. O sea, es lo que les decía, ¿no? O sea, se hizo famoso en las naciones, de los alrededores, incluso de lugares más lejanos. Pero por ahí nos dice en Primera de Reyes capítulo 11, vamos a buscar ahí el capítulo 11 de Primera de Reyes. Voy a darle un segundito para que lo ubiquen. Primera de Reyes 11, vamos a leer los versículos del 1 al 5. ¿Qué pasó con Salomón? Dice, miren, además de la hija del faraón, el rey Salomón amó a muchas mujeres extranjeras, moabitas, amonitas, edomitas, sidonitas, hititas y todo lo que termina en itas, ¿sí? Dice la gente, dice, de las cuales el Señor había dicho a los israelitas. ¿Qué les había dicho? Dice, no os unáis con ellas, dice, ni ellas con vosotros, porque inclinarán, ¿qué dice? Vuestro corazón hacia sus dioses. Pero ¿qué hizo Salomón? Dice, a esta se unió Salomón con amor. Y no nada más se unió con una mujer, ¿no? Dice que amó, dice, a muchas que mujeres, ¿sí? Y dice el versículo 3, tuvo, ¿cuántas esposas? ¿Tres, cuatro, cinco? 700 esposas reinas y 300 concubinas. Y sus esposas, ¿qué dice? Desviaron su corazón. Y dice el versículo 4, en la vejez de Salomón, sus esposas desviaron su corazón a otros dioses. Y su corazón ya no fue del todo del Señor su Dios, como el corazón de su padre David. Salomón siguió a Astarot, diosa de los sidonios, a Milcón, ídolo abominable de los amonitas. Como que es algo que no nos cabe mucho en la cabeza, ¿no? El hecho de que este personaje que conocía a Dios, que tuvo una experiencia tan cercana con Dios, hijo del rey David, haya caído en esto, ¿no? Y que finalmente dice, hasta haya estado que adorando a otros dioses.
¿Por qué pasó esto? Bueno, dice la historia que fue por culpa de quién, de estas chavas, ¿sí? De sus esposas. Ellas dice que desviaron su corazón. ¿Cuántas veces nosotros decimos, no, es que eso a mí no me pasa, ¿no? Eso a mí no me va a pasar. Cuando alguien nos da algún consejo. Bueno, a Salomón, al hombre más sabio del mundo, le pasó, ¿sí? Entonces, ¿yo qué puedo esperar con mi sabiduría tan estrecha o nula, podríamos decir? ¿Qué puedo esperar, no? Cuando alguien me da un consejo y yo digo, no, no creo. No, no, eso a mí no me va a pasar. Yo soy que más inteligente que fulanito, que Salomón mismo. Bueno, nos sigue diciendo por ahí en el libro Profetas y Reyes, la página 38, dice, a medida que sus inclinaciones cobraban ascendiente, dice, sobre la razón, es decir, todas esas inclinaciones que traía, o sea, las que todos tenemos hacia lo malo, dice que empezaron a crecer más o a poder más que su razón. Muchas veces, nosotros, bueno, tenemos inclinaciones hacia lo malo, pero muchas veces nuestro razonamiento, nuestra mente, nuestra capacidad para razonar nos detiene de hacer ciertas cosas, ¿sí o no? Bueno, en el caso de Salomón, el hombre más sabio del mundo, fíjense bien lo que pasó. O sea, esas inclinaciones empezaron a poder más que su inteligencia, que su sabiduría, que su razonamiento. Dice, y empezó a aumentar la confianza propia. O sea, él pensaba que todo lo que tenía y lo que sabía, etcétera, era por él mismo. Y procuraba cumplir, dice, a su manera el propósito del Señor. ¿Cómo es que empezó a razonar su vida? Dice, él pensaba que las alianzas políticas y comerciales con otras naciones circundantes comunicarían a esas naciones un conocimiento del verdadero Dios. Y podríamos decir, bueno, pues a lo mejor sí tenía razón, ¿no? De que el hacer alianzas con otros pueblos podría hacer que ellos se interesaran y que conocieran al verdadero Dios. A lo mejor hay algo de cierto en eso, ¿no? O de positivo, pero el problema fue que él se casaba con las princesas, con las reinas de ciertos lugares, algo de lo cual no había necesidad. O sea, si él podía hacer otro tipo de alianzas, era diferente, ¿no? Alguna alianza política, pero ya el involucrarse de esa manera con otros pueblos, ¿sí? Ya era otro rollo, como decimos, ¿no? Y dice aquí, contrajo alianzas profanas con una nación tras otra. Y muchas veces hemos hablado de esta palabra, ¿no? De la palabra profano. Esta palabra, tiene que ver con algo que realmente ofende a quién, a Dios, ¿sí? No se refiere a algo que no es religioso, ¿sí? Porque a veces nosotros hacemos como que diferencia entre bueno y malo con algo que tiene que ver con Dios y lo que no tiene que ver con Dios es el diablo, y no necesariamente, ¿sí? Y aquí Dios dice que esas alianzas, esas relaciones que él tenía eran de tipo que profano. O sea, no era cualquier tipo de relación o cualquier tipo de personas con las que él se metía. Dice, con frecuencia estas alianzas quedaban selladas con casamientos, con princesas paganas. Los mandamientos de Jehová eran puestos, dice, ¿a dónde? A un lado, en favor de las costumbres de aquellos otros pueblos. Es decir, que así como muchas veces también pensamos en relación a los matrimonios, a las relaciones, noviazgos, etcétera, que decimos, bueno, mi pareja o la pareja de fulanito no es cristiana, no es creyente, pero pues yo lo voy a llevar a la iglesia, yo le voy a hablar de Dios. O fulanito dice que él le va a hablar de Dios y le va a invitar a la iglesia y le va a enseñar y le va a dar a conocer a Dios, ¿no? Bueno, puede ser que tengamos esas intenciones, ¿no? Muchas veces, pero lo que nos dice aquí la voz de la experiencia, como decimos ahorita, es que ¿quién puede más en estos casos? Dice aquí las costumbres de las otras personas, no las
las costumbres o lo que tenga que ver con Dios. Es decir, es más fácil que a ti se te pegue algo que no es agradable a Dios, a que a otra persona tú le contagies algo relacionado a Dios, ¿sí? Y que la otra persona acceda así tan fácil, que ese es siempre nuestro pensamiento, ¿no? Y dice que ese alejamiento de Dios de parte de Salomón se produjo de manera gradual, dice que, o sea, no fue de un día para otro eso. Y a veces, ahí está el problema, ¿no? Porque, no, pues, porque no nos damos cuenta, dice que él no se dio cuenta de que se estaba cada día alejando más y más de Dios, hasta que de plano ya estaba tocando fondo, fue cuando se dio cuenta. Dice, casi imperceptiblemente comenzó a confiar cada vez menos en la dirección y bendición divinas. Cada vez dice más en su propia ¿qué? Fuerza, en su inteligencia. Poco a poco dice fue rehusando a Dios la obediencia inquebrantable que debía ser de Israel un pueblo peculiar. Y dice conformándose cada vez más estrechamente a las costumbres de las naciones circundantes. O sea, se fue que acoplando a los demás en vez de lograr lo que él supuestamente quería, ¿no? Que los demás se acoplaran a él o a sus costumbres, a sus creencias, él se fue acoplando a los demás, dice, cediendo a las tentaciones que acompañaban sus éxitos y sus honores, dice, se olvidó de la fuente dice, de su prosperidad. Y esto es algo bien, bien triste, ¿no? Cuando vemos la historia de este rey, que generalmente lo que conocemos o lo que destacamos de él es esto, ¿no? Que fue el hombre más sabio del mundo, que en vez de pedir riquezas, honores, él pidió que a Dios, le pidió sabiduría. Y a veces hasta ahí nos quedamos, ¿no? Pero su vida fue una vida triste como lo que vemos aquí, o sea, él se fue alejando de Dios, terminó adorando a otros dioses y él no se dio cuenta en qué momento pasó todo esto, ¿sí? Y aquí uno de los factores, como acabamos de ver, fue sus mujeres, ¿sí? Las mujeres que tenía. Dice, después de haber sido uno de los mayores reyes que han empuñado un cetro, Salomón se transformó, fíjense bien. Las personas que lo conocieron así cara a cara se han de ver sacado de onda, como decimos, de esa transformación que hubo en él, ¿sí? Ese giro que hubo en su vida. Dice, se transformó en licencioso, es decir, le entraba todo, y él lo declara por ahí en algunos de sus escritos, ¿se acuerdan? O sea, todo lo que se le atravesaba, él, no, venga para acá, ¿sí? O sea, él perdió el dominio propio, o sea, totalmente. Dice, instrumento y esclavo de otros. Su carácter, una vez noble y viril, se transformó en, que dice aquí, enervado y afeminado. Eso ya o sea, fue un cambio que total. Imagínense a qué grado llegó él, ¿sí? O qué grado se alejó de Dios. Ya tenía se cargaba un genicito de esos que ustedes a veces han visto por ahí en otras personas. Y afeminado, dice. Es decir, ya todas esas esposas que tenía, ya no le satisfacían, ya no le llamaban la atención. Su fe en Dios, dice, en el Dios viviente, quedó suplantada por dudas de qué tipo, ateas. O sea, empezó a dudar de la existencia de quién, de Dios. La incredulidad destruía su felicidad, debilitaba sus principios, degradaba su vida. La justicia, dice, y magnanimidad de la primera parte de su reinado, por lo que se empezó a hacer famoso en todos lados, dice, se transformaron en despotismo y tiranía. Dice, pobre y frágil naturaleza humana. Así somos todos, ¿eh? Porque a lo mejor ahorita estamos así con la boca abierta, ¿no?
de lo que hizo Salomón, pero pues así somos todos, ¿no? Dice, poco puede hacer Dios, fíjense bien, esto es interesante. Poco puede hacer Dios en favor de los hombres que pierden el sentido de cuánto dependen de Él. Es decir, cuando yo no me doy cuenta y empiezo a perder de vista y empiezo a perder el sentido de cuánto yo dependo de Dios, entonces empezamos a que a irnos en picada y dice Dios puede hacer poco por nosotros. No porque no tenga el poder de hacerlo, pero cuando yo no quiero o ni siquiera me doy cuenta que estoy perdido, pues yo no puedo pedir ayuda y Dios no va a obligarme a hacer algo que yo quiero o que yo no le estoy pidiendo. A ese grado llegó este Salomón. Y obviamente Dios sin duda se sentía atado de manos con él, ¿sí? Porque él no se sentía que anduviera mal, como muchos de nosotros, ¿no? Que decimos, no, pues yo estoy bien, yo no le hago mal a nadie, soy una buena persona, dicen muchos de nosotros. O sea, nos autopercibimos, ahora que está de moda esa palabra, ¿no? O sea, nos autopercibimos como alguien, como lo máximo, ¿sí o no? Pocas personas se expresan de sí con sinceridad, ¿no? O sea, nos autoengañamos muchas veces. Y bueno, esto le pasaba a Salomón. ¿Saben que el libro de Eclesiastés, ahí donde leímos nuestra cita central, junto con el libro de Cantares, que son escritos de Salomón, son libros que en algún tiempo fueron muy controvertidos porque la gente no los aceptaba muy bien, ¿sí? Incluso cuando se formó el canon bíblico, también hubo muchas discusiones sobre si eran textos inspirados por Dios o no. Vamos a ir al libro de Eclesiastés, a leer rapidito así algunas citas. Por ejemplo, en el capítulo 2 en el versículo 8 miren lo que nos dice. Dice Salomón, allegué plata, o sea, junté plata, oro, tesoros, dice, preciados de reyes y provincias, y procuré cantores y cantoras, deleites humanos e instrumentos, dice, musicales de toda clase. Aquí Salomón como que empieza a presumir, ¿no? De todo lo que se estaba haciendo, ¿no? En su reinado. Y dice en el capítulo 5 el versículo 18, que es 5:18, dice, y entonces comprendí, dice, que es bueno que el hombre coma y beba y haga con satisfacción su trabajo. Dice, y en los pocos días de la vida que Dios le da, debajo del sol, dice, porque este es su suerte. A eso venimos nada más, que a trabajar. Y bueno, si venimos nada más a trabajar, pues hay que disfrutar un poquito de la vida, como muchos pensamos también, ¿no? Ahora, el disfrutar de la vida no es malo, porque Dios quiere que disfrutemos de la vida. El problema es el concepto que nosotros tenemos de ese disfrute, ¿sí? Y Salomón empezó a pensar como muchos pensamos también. Dijo, bueno, la vida es corta, es lo que dice aquí, ¿no? La vida es corta y hay que vivirla, hay que aprovecharla, hay que disfrutarla. ¿Cómo lo hizo? Bueno, pues ya estuvimos viendo un poquito, ¿no? En el capítulo 8 y el versículo 15 de mismo de Eclesiastés, miren lo que dice. Dice, por eso alabé la alegría, dice. Es bueno que el hombre debajo del sol coma, beba, se alegre. Y entonces dice, el gozo lo acompañará en su trabajo, en los días de su vida que Dios le da. Es decir, pues él decía, pues hay que darle vuelo a la hilacha, como decirlo. Hay que vivir la vida, hay que comer de todo, tomar de todo. Finalmente, pues hay que disfrutar, ¿no? Y eso compensa un poquito, pues, todas las cargas que traemos, ¿no? En la vida. Miren lo que dice, en el capítulo 2 nuevamente los versículos 2 al 10. Perdón, del 10 al 11. Dice, no negué nada a mis ojos. Y cuando dice nada es nada, ¿sí?
Dice, ni aparté mi corazón de placer alguno, o sea, él probó de todo. Él decía, pues es que la vida es corta, hay que disfrutarla. Ese es el concepto que muchos tenemos, ¿sí o no? Cuando hablamos de disfrutar la vida, muy diferente a lo que Dios piensa de disfrutar la vida. ¿Sí? Dice, o sea, le entró a todo, como decimos. Y mi corazón, dice, gozó de todo mi trabajo y esta fue mi parte en toda mi faena. Es decir, él malgastaba y derrochaba, ¿sí? Porque decía, pues para eso trabajo. Como también a veces decimos, ¿no? ¿Qué tiene? Pues si para eso trabajo. Dice el versículo 11, miré luego todas las obras que había hecho, o sea, todo lo que tenía, lo que había comprado, lo que había conseguido, lo que había logrado. Dice, y el trabajo que tomé para hacerlas, o sea, lo que le costó. Y vi, fíjense, esto ya es, empieza primero a dar estos consejos, ¿no? Que por eso les digo que era muy controversial este libro, porque parece que hay puros malos consejos aquí. Y a veces lo tomamos así como de pretexto, ¿no? Y decimos, mira, aquí dice, hay que disfrutar la vida, hay que comer y beber, etcétera. La vida es corta. Bueno, hay que analizar muchas cosas, ¿no? Miren lo que dice aquí Salomón. O sea, después de todos estos malos consejos que nos dio aquí, dice Salomón, bueno, empecé a ver todo lo que tenía, a analizar, a reflexionar un poco y dice, me di cuenta de que todo era que vanidad. O sea, que no le había llenado todo eso, ¿sí? De lo que presumía tanto y lo que había hecho, etcétera. Bueno, dice, y parecía que era como correr tras el viento. Es decir, pues nada le satisfacía. O le satisfacía por un momento, nada más, ¿sí? Dice, y aparte todo se le hacía como sin provecho, inútil. Dice, debajo de él, solo, o sea, en esta vida. Eh, esta expresión de este versículo, ¿sí? O lo que nos dice aquí Salomón, es algo que nos debe de hacer pensar a nosotros, ¿sí? Es cierto, todo eso que dice ahí, pues fue su experiencia, ¿no? Y dice, yo hice esto y lo otro y pensé así, razoné así, ¿sí? No es para que nosotros los agarremos de pretexto, ¿no? Esos versículos para hacer lo que querrán. Él se da cuenta en un momento que todo eso que de lo que habla aquí y alardea, ¿no? Muchas veces dice, fue inútil, fue en vano, no sirvió para nada, no me llenó realmente. Miren lo que nos dice por aquí, en el libro Profetas y Reyes, dice, y tan completa fue su apostasía, o sea, ese alejamiento de Dios, tanto se endureció su corazón en la transgresión, que su caso parecía casi desesperado. O sea, era de ese tipo de personas que a veces decimos que no tienen remedio, lo hemos dicho, ¿no? O lo hemos pensado alguna vez con alguien, ¿sí o no? O a lo mejor hasta de nosotros mismos lo hemos pensado, pero a veces sí decimos, no, no, esa persona es el vecino, el sobrino, el amigo, el hermano de iglesia, no tiene que, no tiene remedio, no tiene salvación esa gente. A veces decimos, ¿no? Bueno, Salomón era una de estas personas, que si usted se lo hubiera topado por ahí o lo hubiera conocido, usted diría, este no tiene remedio. Dice, y Salomón aprendió cuán vacía es una vida dedicada a buscar las cosas que dice terrenales, como a veces nos sucede aquí. ¿Sí? Dice, ahora usted puede decir, bueno, y es un pecado buscar cosas terrenales, tener una casita, buscar un trabajo bien pagado, etcétera. No, no es malo, no es pecado. El problema es esto, miren, pensar que eso es lo máximo en la vida y lo primordial en la vida. Eso sí está mal, ¿sí? Porque eso nos lleva a dejar a Dios allá a un lado. Y dice, pensamientos lóbregos le acosaban día y noche. Es decir, toda esa alegría, felicidad, euforia que sentía con todo lo que hacía y deshacía. Llegaba al final del día se acostaba en su cama y no se acostaba feliz, ¿sí?
no se sentía pleno, no se sentía realizado, no se sentía bien, ¿sí? Dice, pensamientos lóbregos le acosaban, es decir, no podía ni dormir, es más. ¿Sí? Era un martirio, o sea, el estar pensando todo lo que era su vida, el desastre que era su vida. Dice, para él ya no había gozo en la vida, ni paz espiritual. No sé si alguna vez nos hemos sentido así, ojalá que no, pero muchas personas así se sienten, ¿sí o no? Que la vida no, que no sirve, no vale, no hay un sentido, ¿sí? No hay gozo en la vida, no hay paz espiritual. Dice, y el futuro se le anunciaba sombrío y desesperado, es decir, pues como consecuencia, ¿no? De todo lo que él estaba viviendo, él decía, pues el futuro no se ve muy alentador tampoco. Si el presente no se veía así agradable, o sea, no se estaba disfrutando, pues el futuro se veía peor, ¿no? Y vamos a ver lo que nos dice por aquí el mismo libro de Eclesiastés, el capítulo 1, versículos 2, 3 y 14. Vamos a ver lo que nos dice. Eclesiastés capítulo 1, miren, el versículo 2 dice, miren cómo se expresa aquí, dice, vanidad de vanidades, dijo el predicador. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Es decir, la vida para él no tenía sentido, ¿sí? Ni todo eso que él platica, ¿no? Que él lo platica, no como diciendo, ustedes hagan esto también, ¿no? O sea, él dice su experiencia, lo que él pensaba, cómo él llegó a razonar, las cosas que él hacía. Y dice, pero todo eso no nos sirve de nada. Dice el versículo 3, dice, ¿qué provecho tiene el hombre de todo lo que trabaja y se afana debajo del sol? Como a veces nos podemos preguntar, no, bueno, ¿y para qué me sirve estar trabajando tantas horas? Llego a mi casa cansado, me duermo y al otro día, ¿qué? A trabajar otra vez. Y él dice, no, era como correr tras el viento. Y él empezó a perder el sentido de la vida, ¿sí? Y dice el versículo 14, dice, miré todas las obras que se hacen debajo del sol y vi que todo es vanidad y correr tras el viento. Repite esa frase, ¿no? Entonces vemos aquí que tenía pensamientos pues medio depresivos, ¿no? Mucha negatividad se nota aquí. Entonces vamos a ver lo que dice en el capítulo 2. Dice el versículo 11, que es el que leímos ahorita, ¿no? Dice, miré todas estas cosas que había hecho y el trabajo que tomé para hacerlas y vi que todo era vanidad y correr tras el viento. Y versículo 17 dice, por tanto, dice, miren, esto está bien triste, ¿no? Dice, aborrecí la vida, porque la obra que se hace bajo el sol me era fastidiosa, por cuanto todo es vanidad y correr tras el viento. Estaba harto de la vida, fastidiado. Él decía, además, si me muriera ahorita, pues, sería lo mejor, ¿sí? No tenía motivaciones, no tenía un sentido por el cual vivir, ¿sí? No era feliz. Y esto es para aquellos que podemos tomar algunos pasajes de este libro como pretextos, como decíamos ahorita, ¿sí? Para decir, es que mira, ahí dice la Biblia, se vale hacer de esto y recomienda hacer lo otro. A veces se nos olvida leer estos pasajes, ¿sí? De la misma persona que había escrito lo otro. Dice, no, o sea, no era feliz con todo eso, al alejarse de Dios. Dice, vamos al capítulo 8. Miren, dice el versículo 14 y 15. Dice, hay otra vanidad sobre la tierra. Fíjense cómo pensaba él. Miren, dice, hay otra cosa, dice que también se me hace vanidad. Dice, hay justos a quienes sucede como si hicieran obras impías. ¿Alguna vez ustedes han notado eso?
Dice, a ver, hay personas que son buenas, que les pasan cosas malas, dice Salomón. Y también hay gente muy mala, él había conocido gente así, que le iba muy bien. Y dice, para mí esto pues no tiene sentido, dice Salomón. O sea, él perdió de vista ¿cómo podríamos decir? La cosmovisión, así, o sea, la manera de ver la vida de acuerdo a como Dios la ve. Y para empezar, bueno, Dios no dice que una persona que se porta bien, que es buena persona según nosotros, nunca dice Dios que no le va a pasar nada malo. Así, ¿no? O sea, no estamos exentos de eso, nadie, ni de enfermedades, ni de una ruina financiera, o de la muerte, o de lo que a ustedes se les ocurra, ¿sí? No estamos exentos de eso. La palabra de Dios, al contrario, habla de problemas, ¿sí? Y Jesús lo dijo, ¿no? En este mundo vamos a tener que problemas, aflicciones. Habla de que cuando tú quieres hacer las cosas bien y te quieres acercar a Dios, dice, van a venir ¿qué? Persecuciones. Entonces a Salomón se le olvidó todo esto, ¿sí? Y él dijo, bueno, yo no entiendo, dice él, porque la gente buena, hay gente buena que le va muy mal y gente muy mala que le va re bien. Y dice, esto no lo entiendo, no tiene sentido para mí. Dice, dice, por eso alabaré la alegría, es bueno que el hombre, dice, debajo del sol coma, beba. Dice, así que pues, ¿de qué me sirve, por ejemplo, yo tratar de obedecer a Dios y guardar sus mandamientos? Si me va a ir mal, si me van a correr del trabajo, si me va a dejar la esposa, si me voy a enfermar. Dice, así que pues mejor hay que gozar de la vida. No hay que estarme preocupando, ¿no? Porque que los 10 mandamientos, que ir a la iglesia, que hay que comer y beber, dice, y disfrutar de la vida. Pero fíjense lo que pasó con él. O sea, esta era su forma de pensar en algún momento de su vida, ¿no? Dice, después dice, ¿qué pasó? Despertando, dice, como de un sueño, al oír esta sentencia de juicio pronunciada contra él y su casa, porque Dios habló con él, ¿sí? Muy seriamente de lo que estaba pasando en su vida. Y Salomón como que despertó, dice aquí, como de un sueño. Sintió los reproches de su conciencia y empezó a ver lo que verdaderamente significaba su locura. O sea, volvió en sí, como decimos, como le pasó al hijo pródigo. ¿Se acuerdan? Dijo, bueno, pues, ¿qué estoy haciendo en mi vida? Dijo Salomón. Aquí lamentablemente, pues él ya estaba grande, ¿sí? Pero dice aquí, afligido en su espíritu, teniendo la mente y el cuerpo debilitados. Ustedes pueden imaginarse, de acuerdo a todo lo que nos suponemos que él vivió, las cosas que hizo, cómo se veía físicamente, ¿sí? O sea, acabado. Dice débil, avejentado, y aparte de la edad que ya tenía, dice, se apartó cansado y sediento de las cisternas rotas de la tierra para beber nuevamente de la fuente de la vida. De todas esas cisternas dice que bebió él, los placeres, ¿sí? De todo lo que le ofrecía el mundo, dice, se hartó de eso y regresó a la fuente de la vida. Al fin, dice, la disciplina del sufrimiento realizó su obra en su favor. Es decir, Dios permitió que pues, le pasaran cosas desagradables en su vida para llamar un poquito su atención a él. Y funcionó, dice aquí, le resultó a Dios, ¿no? El permitir eso en su vida. Durante mucho tiempo, dice, le había acosado el temor de la ruina absoluta que experimentaría si no podía apartarse de su locura. Pero discernió finalmente discernió finalmente un rayo de esperanza en el mensaje que se le había dado, que dijimos ahorita, ¿no? O sea, Dios habló con él, este,
y bueno, reaccionó. Dice, Dios no le había cortado por completo, o sea, Dios no nos desecha así porque sí, como a veces pensamos, ¿no? A veces porque hacemos algo malo, ¿sí? X cosa, ¿no? Y decimos, "Uy, no, Dios ya no me va a querer, Dios no, ya no me va a perdonar". No, Dios no es así, ¿sí? Vean hasta dónde cayó Salomón y Dios no lo desechó. Dice, Dios estaba dispuesto a librarle de una servidumbre más cruel que la tumba, dice, la servidumbre de la cual él mismo no podía librarse. O sea, él estaba hundido en vicios, ¿sí? En unas ideas que lo estaban acabando, ¿sí? Una manera de pensar, pues, que lo estaba alejando de Dios, y él no podía librarse por sí mismo. O sea, no había forma, por eso decimos que parecía que él no tenía remedio. Eh, y saben que cuando él reacciona, sí, que ahorita dijimos, entendió, ¿no? Que no estaba haciendo las cosas bien, ¿sí? Que su vida era un desastre, que se había alejado de Dios, que no había necesidad, ¿no? De haber hecho todo lo que hizo, según él, pues buscando la alegría, la felicidad, la satisfacción. Él empieza a compartir su experiencia, ¿sí? Con nosotros, ¿sí? Y con la gente joven también de su tiempo. Miren lo que nos dice en el capítulo 8. Vamos a ver el versículo 11 hasta el 13. Es algo de lo que mencionamos ahorita. Miren, dice, cuando la sentencia sobre un crimen no se ejecuta enseguida, ¿qué pasa? Dice, el corazón de los hombres se llena para hacer el mal, dice Salomón. Dice, como hacemos las cosas mal nosotros, dice, como seres humanos, y vemos que a veces no hay consecuencias así inmediatas, ¿qué decimos? Pues, ¿qué tiene? Ni pasa nada, decimos, ¿no? Tú puedes comer de esto, o sea, ¿qué te ha pasado? A ver, cómele, o haz esto, lo otro, no pasa nada. Mira, yo no me ha pasado nada, y tengo tanto tiempo haciendo esto. Dice que eso nos impulsa a hacer el mal. Dice, pero aunque el pecador haga mal 100 veces y prolongue sus días, sé que al que reverencia a Dios le irá bien, y al que venera su presencia. Y al impío no le irá bien, ni le serán prolongados los días, que son como sombra, por cuanto no respeta la presencia de Dios, no teme a Dios. Él se dio cuenta, fíjense bien, ya cuando él estaba grande. ¿Se acuerdan lo que él llegó a decir? Que él expresó, bueno, ¿y de qué sirve obedecer a Dios, no? Si te va mal de todos modos. Y a los que son desobedientes a Dios les va bien. Bueno, después él dice lo contrario, dice, a veces tarda en llegar el castigo, ¿sí? O la consecuencia. Dice, pero yo estoy convencido de algo, dice, que los que obedecen a Dios les va que bien. A lo mejor te puede ir mal un momento, porque vivimos en un mundo imperfecto, ¿sí? Te pueden correr del trabajo, te puedes enfermar, te puedes accidentar, te puedes tener problemas en tu familia, en la iglesia, donde sea, pero dice, pero al final te va a ir bien, dice Salomón. Y al que obra mal, dice, al que es desobediente a Dios, le puede ir bien por un instante, pero al final le va a ir bien, mal. ¿Por qué lo dice Salomón? Porque él lo experimentó, ¿sí? Y es mejor que él para dar esos consejos, ¿no? Dice en Eclesiastes 9, perdón, 11, capítulo 11 del 9 al 10, dice lo siguiente, capítulo 11 del 9 al 10 dice, joven, aquí les habla a los chavos, ¿no? Dice, alégrate en tu juventud, o sea, disfruta la vida, sí, eso era lo que él decía, ¿no? Y lo vuelve a decir, dice, sí, disfruta la vida, pásala bien, sobre todo los días de tu juventud, ¿sí? O sea, a este mundo no venimos aquí o sea, Dios no nos trajo aquí a sufrir. Hay cosas muy desagradables en esta vida, sí, sufrimiento, sí, pero Dios no nos trajo para eso. O sea, Dios quiere que seamos que felices,
anda en los caminos de tu corazón. Dice, puedes hacer lo que quieras en esta vida. Sigue tus deseos, ¿no? Tus sueños. Pero, dice Salomón, aguas aquí, ¿no? O sea, dice, sí, sigue tus sueños, haz lo que quieras, pero ten en cuenta que sobre todas las cosas te va a juzgar Dios. Es decir, nada más hay que tener en cuenta eso, ¿sí? O sea, Dios no te quiere tener ahí amarrado, ¿no? Y que no te muevas, no veas, no voltees, no vayas, no. Pero dice, oh, sí, disfruta de tu vida, pero cuidado con lo que piensas hacer. O sea, analiza bien las cosas, ¿no? Dice, quita pues el enojo de tu corazón, porque acuérdense que se volvió renegado Salomón, ¿sí? Este, estaba amargado. Dice, quita eso de tu corazón. Aparta el mal de tu carne, porque la adolescencia y la juventud son vanidad, dice. En estas etapas de la vida, dice, también hay que tener cuidado, ¿sí? Aquí está hablando especialmente a los jóvenes, ¿no? Y da estos consejos. Y en el siguiente capítulo, en el versículo 1, que es la cita que leímos al principio, dice, acuérdate de tu Creador, es el consejo, en los días de tu juventud, antes de que vengan los días malos. Es decir, aprovecha que la vida, aprovecha tu juventud. Cuando estás joven, dice, acércate a Dios. No quiere decir que ya cuando estás grande no puedes hacerlo, ¿sí? Pero lo que está diciendo es que podemos arrepentirnos de muchas cosas, ¿no? Cuando estamos ya grandes, dice, y van a llegar días, dicen, que te lamentes, ¿no? De todo lo que ha pasado en tu vida, de lo que has hecho o de lo que no has hecho. Y dice el versículo 13, ahí ya al final de su libro, dice, el fin de todo discurso es este. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio, incluyendo, ¿qué dice? Toda cosa oculta, buena o mala. Así concluye su libro, Salomón, dando los mismos consejos que le dieron a él, ¿se acuerdan? Los consejos que le dio su papá y que en algún momento le valieron, como decimos, le hizo todo lo contrario. Salomón dice, teme a Dios y guarda sus mandamientos. Y usted puede decir, ¿y con qué cara me dice, no? Que guarde los mandamientos de Dios. Si hizo lo que quiso en su vida. Bueno, precisamente como hizo lo que quiso en su vida, él se dio cuenta de que eso no traía nada bueno, que eso no trae satisfacción en la vida, que es como correr, dice, tras el viento. Y dice aquí, fíjense bien, dice, por inspiración divina, fíjense bien, dice, el rey Salomón, dice, escribió para todos nosotros, dice aquí, las generaciones que posteriores hasta nosotros, lo referente a los años que perdió. Por eso escribió ahí el Eclesiastés, ¿sí? Todos sus desastres que hizo, ¿no? Y cómo él pensaba, ¿no? Equivocadamente. Y dice que lo hizo por inspiración divina. Para que dice, así como las lecciones y amonestaciones que entrañan. Aparte empezó a reflexionar y dijo, no, esto no estaba en lo correcto. ¿Sí? Y luego escribió también ya grande, antes de morir, escribió los famosos proverbios, que a todo el mundo le gustan. Y memorizamos, y se fijan cómo son puras lecciones de vida, porque él experimentó todo eso. Y por eso dice, no hagas esto, abusado, sé sabio, no seas como los que insensatos, no seas tonto, prácticamente nos dice, haz esto, o no te vayas para allá, no te juntes, no vayas, no vayas, porque a él le pasó todo eso, ¿sí? Entonces, aunque pudiéramos decir, bueno, ¿y con qué cara nos dice Salomón, ¿no? Que guardemos los mandamientos de Dios, como él sí disfrutó de la vida, no la disfrutó. Podemos volver a leer, ¿no? Lo que dice y él dice es que no, todo eso era en vano. O sea, él estaba triste, deprimido, nada le satisfacía, llegó a pensar que la vida no valía nada.
quería morir. Entonces no disfrutó de su juventud. Entonces, con toda razón, él empieza a escribir, ¿no? Todos estos consejos para que a nosotros no nos pase lo que a él le pasó, ¿sí? Así que dice, aunque su pueblo cosechó, fíjense bien, lo que él había sembrado, o sea, hubo consecuencias a sus actos, ¿sí? Y Dios por eso lo estaba amonestando. Dice, y soportó malignas tempestades también, o sea, él tuvo que enfrentar muchos problemas por las cosas que él hizo. La obra que realizó Salomón en su vida, dice, no se perdió por completo. Con toda mansedumbre y humildad enseñó. O sea, se dedicó los últimos años de su vida a enseñar, a aconsejar. Dice, durante la última parte de su vida, le compartió al pueblo, dice, su sabiduría. Una sabiduría que ahora la había adquirido a base de qué? Pues de golpes, ¿sí? Dice, e hizo escuchar, e hizo escudriñar, y compuso muchos proverbios. Procuró hallar las palabras más que agradables y escritura recta, palabras de vida. Así que bueno, pues vale la pena no leer todos esos consejos y no nada más leerlos ni memorizarlos, sino aplicarlos, ¿no? a nuestra vida. Dice, los últimos escritos de Salomón revelan que él fue comprendiendo cada vez mejor cuán mala había sido su conducta. O sea, si nosotros leemos su vida, sus escritos, nos damos cuenta que hay un cambio en la manera de pensar, ¿sí? En el tipo de consejos que daba o sus expresiones. ¿Por qué? Porque se fue dando cuenta de que estaba mal. Y dedicó, dice, atención especial a exhortar a la juventud acerca de la posibilidad de caer en los errores que le habían hecho a él que, dice, malgastar inútilmente los dones más preciosos del cielo. Y miren, dice, con mucho pesar, dice aquí, y vergüenza, o sea, aunque nos decimos al principio, no parece que está presumiendo todo eso, pero dice que sentía mucha vergüenza al escribir todo esto. Y se confesó que él, en la flor de la vida, él dijo, dice, cuando debiera haber hallado en Dios consuelo, apoyo y vida, se apartó de la luz del cielo y de la sabiduría de Dios y reemplazó, dice, el culto de Jehová por la idolatría. Y al final, dice, habiendo aprendido por triste experiencia cuán insensata es una vida tal, su anhelo y deseo era que, dice, él tenía muchas ganas de evitarle a otros ese tipo de vivencias, de situaciones, de problemas, dice, por lo que él había vivido, por su amarga, dice, experiencia. O sea, todo lo que él vivió no fue divertido como él pudo haber pensado, ¿no? Al principio. Divertido, agradable, placentero, disfrutar la vida, como decimos, ¿sí? Le trajo muchas amarguras, dice. Y bueno, a veces a nosotros también nos gusta, como a Salomón, ¿no? Experimentar en cabeza propia, ¿no? Las dificultades las consecuencias, ¿no? De hacer un lado a Dios de nuestra vida, de alejarnos, de no escuchar sus consejos. Porque decimos, no, a mí no me va a pasar. Oye, que a Sansón le pasa, pues a Sansón, pero yo estoy más preparado, yo soy más inteligente que él, a mí no me va a pasar. Y mira lo que le pasó a Salomón, pues tampoco. Decimos, a mí eso no me va a pasar, ¿sí? No creo que a mí me pase eso. Bueno, no sé si alguna vez han escuchado hablar de este señor. A lo mejor al menos el nombre nos suena por ahí, de Ernest Hemingway, un escritor muy famoso, de los mejores más reconocidos del siglo pasado, estadounidense. Eh, Aparte de escritor, él fue periodista, incluso hasta combatió en la Primera Guerra Mundial. Fue corresponsal de guerra también en la Segunda Guerra Mundial. Fue premiado con el famoso Premio Nobel de la Literatura. Una persona, podemos decir, muy exitosa, ¿sí? Reconocida, famosa mundialmente.
con muchos logros. Sus escritos, sus novelas, pues son muy reconocidas también, famosas. Sin embargo, por allá en el año 1961 se dio un tiro, se quitó la vida. Y pues mucha gente dice, ¿cómo es posible, no? Al principio no lo entendía así, ¿cómo es posible que este personaje tan exitoso, con tantos logros en su vida, decidiera terminar así? Bueno, saben que tenía una vida parecida a la de Salomón, ¿sí? Cuando se alejó de Dios. Y nos dice, por ejemplo, ahí sus biografías, que él era una persona muy vanidosa, mujeriego, exhibicionista, alcohólico y compulsivo. Muchos rasgos negativos, ¿no? O todos negativos. Y saben que eh, todas estas cosas, o muchas de ellas, nosotros a veces las alabamos, ¿no? Y decimos, "Ah, es que eso es disfrutar de la vida, ¿no? Hay que, como dijo Salomón, comer, beber, disfrutar de la vida, ¿no?". Bueno, pues para este personaje, eh, todos los placeres del mundo tampoco lo hicieron feliz, no le trajeron satisfacción alguna. Pudo haber sido momentáneo, pero hasta ahí nada más. Y a diferencia de Salomón, él pues no buscó ayuda en Dios porque él era una persona que también perdió el sentido de su existencia, de la vida, una persona depresiva, con tendencias suicidas y al final así acabó, ¿no? ¿Y cuántas personas en el mundo hay así, no? Tal vez a nosotros nos ha pasado alguna vez, ¿sí? Que creemos que el disfrutar de la vida pues incluye el hacer cosas que no están muy bien ante Dios, ¿sí? Decimos, pero pues Dios tiene que entender, decimos, ¿no? Estoy joven, me gusta disfrutar la vida, soy muy extrovertido, etcétera, lo que sea. Eh, pues Salomón llegó o reaccionó, ¿sí? Se dio cuenta de que todo eso no trae la felicidad, no trae paz a la vida. Y este es un ejemplo, ¿no? De Ernest Hemingway, un ejemplo de que una vida vivida así, como muchos decimos que, "Uy, qué padre, ¿no? Disfrutó de la vida". Este, Nos damos cuenta de que no fue así, ¿sí? Incluso en una de sus novelas, él por ahí podríamos decir, se retrató en uno de los personajes de los que escribía. Empezó ahí, ya después se dieron cuenta, ¿no? Que dijeron, se estaba describiendo, ¿no? A sí mismo, como una manera como de desahogarse, ¿no? De lo que sentía, de su tristeza, de sus insatisfacciones. Y bueno, lamentablemente, pues él no corrió la misma suerte que Salomón, ¿no? O sea que sin duda Dios le ha de haber dado muchas oportunidades, ¿no? A él. Pero él decidió acabar así con su vida. Una persona que les digo que todo el mundo podía haber envidiado, ¿no? Que decían, "Uy, ¿no? Pues cuánto logro, o qué manera, ¿no? De disfrutar la vida". Pues bueno, así fue su fin. Muy diferente, ¿no? Al de Salomón, que todavía tuvo el privilegio de contar su historia, de dejar ahí plasmados sus consejos, sus experiencias para nosotros, ¿sí? Inspirado por Dios. Y bueno, Salomón acabó su vida de una manera muy diferente, ¿no? Él lo hizo de la mano de Dios, así como había empezado su trabajo, su ministerio como rey, este, aferrado a Dios, pues así también él se despidió, ¿no? De este mundo, a diferencia de Hemingway. Vamos a ver lo que nos dice Proverbios 3 y con esto vamos a terminar. Proverbios capítulo 3. Aquí hay algunos consejos, ¿no? De parte de él.
capítulo 3 de Proverbios, versículos 5 y 6. Dice lo siguiente, dice, fíate del Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. ¿Por qué lo dice él? Porque a él le pasó, ¿sí? Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Venera al Señor, apártate del mal, y eso traerá, que dice ahí, salud a tu cuerpo y fortaleza a tus huesos. Capítulo 16, versículo 25, y con esto nos vamos a despedir. El capítulo 16 de Proverbios, versículo 25, dice lo siguiente, hay camino que al hombre le parece derecho. ¿Y de qué hombre está hablando ahí Salomón? De él, dice, a mí me pasó. Yo pensé que iba por buen camino, dijo él. Dice, pero su fin es camino de muerte. Bueno, ojalá que la experiencia de Salomón pueda eh, ser de inspiración, ¿no? Para nosotros. No en el sentido negativo, ¿sí? Como a veces hay gente, ¿no? Que dice, es que me va a enseñar a mí, ¿no? Si era un idólatra, un pagano, se desvió del camino. Bueno, su vida tiene mucho que enseñarnos y ojalá que pues dediquemos tiempo, ¿no? A estudiar sus escritos y sobre todo a aplicarlos, ¿no? Que son consejos que nos van a ayudar en todo, ¿no? Hay para todo ahí. Y sobre todo que son inspirados por Dios, ¿verdad? Que Dios nos siga dando pues de su espíritu, que nos dé sabiduría como a Salomón, para que podamos vivir una vida plena, ¿verdad? No disfrutarla como muchos creemos, ¿no? Pensamos o tenemos ese concepto, sino que lo hagamos siempre, como dijo Salomón, recordando que un día vamos a dar cuentas, ¿no? Ante Dios de nuestros actos, así que bueno, vamos a pedirle a Dios que nos ayude a vivir una buena vida, ¿no? En este mundo. Que Dios les bendiga.